Amén. Entonces, vamos a buscar ahí o anotar Filipenses capítulo 2. Hoy vamos a estar hablándole de la oración. En dos partes vamos a hablar de la oración. Filipenses capítulo 2, versículo 10. Dice así, esto es muy conocido. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Dice Filipenses capítulo 2 verso 10. Repito, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, o sea, todo. Amén. La oración, como ustedes han escuchado muchas veces, orar es simple y llanamente hablar con Dios. Esa es la realidad. Orar es hablar con Dios. Es una manera de nosotros comunicarnos con Él, sabiendo que Él nos escucha. Eso es una definición, como yo digo, de escuela, muy sencilla. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Rezar, que hay una diferencia. Déjenme preguntarles a ustedes, vamos así, rapidito, ¿cuál es la diferencia entre orar y rezar? Me surge esa pregunta cuando iba a definir lo que es rezar. ¿Cuál es la diferencia entre orar y rezar? ¿Quién me puede decir? Y el que vaya a contestar puede quitar, poner su Bueno, botón. yo entiendo que los rezos son repetitivos. O Exacto, sea, no hay que buscar. uno conoce todos los rezos son lo, lo, lo que repiten, esas rezos que hacían en hora santa y ese tipo de cosas. Esa es la diferencia. La diferencia es que rezar es repetir. Esa es la Repetir. realidad. Y, oigan bien, repetir la oración de otro. Porque cuando tú rezas, tú estás repitiendo la oración de otro. Sin embargo, cuando hablamos de oración, estamos hablando de muchas cosas espontáneas, porque la palabra que ustedes tienen para orar no la tengo yo. Incluso podemos estar orando juntos, como lo hacemos, y esas palabras yo no las tengo. Entonces, por eso es la diferencia entre orar y rezar. Cuando yo oro, eso es espontáneo. Cuando yo rezo, que no rezo de hecho, cuando rezamos, vamos a decir la realidad, cuando rezamos nosotros estamos repitiendo palabras de otros. Y ahorita les voy a enseñar algunos modelos que son algunos de lo que las personas repiten. Esa es la realidad. Entonces, eh, orar, le decía que es hablar con Dios. Amén. Eso es la definición más sencilla que siempre hemos visto nosotros en la vida, vamos a decir, en la escuela, en todos los lugares. Entonces, hay algo muy importante, que es que la oración siempre va a ser escuchada. Usted me dirá, ¿cómo? Bueno, Dios siempre oye la oración, vamos a verlo para adelante, ese asunto. Hay un punto importante, porque ustedes escuchan en la Biblia tres y cuatro nombres, tres y cuatro nombres. Pero entre esos tres, sí, vamos a decir claro, vamos a aclarar la cosa. Escuchan un nombre y tres títulos. Bien, un nombre y tres títulos. ¿Cuáles son los títulos que ustedes escuchan? Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, nombre nada más se escucha uno. Entonces, ¿en qué nombre se debe orar? Bueno, ¿en qué nombre se debe orar? Eh, Todo el mundo sabe en qué nombre se debe orar y cómo que todo el que ora, ora en realidad. Que es básicamente en el nombre de Jesucristo, que hay que orar. Esa es la realidad. Entonces, todos debemos entender de que Dios tiene un nombre, aunque a través de la historia se ha presentado en diferentes maneras, pero es un solo nombre. Y ahí está el texto que leímos de entrada. Entonces dice Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso no nos podemos perder
Y usted nunca ha escuchado, nunca usted ha escuchado diciendo en ningún lugar del mundo, diciéndole yo te reprendo, y nadie dice otro nombre que no sea el de Jesucristo. Nadie le ora a un enfermo en otro nombre que no sea el nombre de Jesucristo. Nadie hace eso. Entonces eso está evidenciado que en el único nombre que hay que orar, porque la Biblia dice en Filipenses 2:17, que todo lo que hagáis, 3:17, perdón, 3:17, dice que todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, dice la Biblia, hacerlo todo en el nombre de Jesús. Entonces la oración es una palabra. Y como la oración es una palabra, la Biblia me dice a mí, que yo tengo que todo lo que yo haga, Filipenses 3:17, tengo que hacerlo en el nombre de Jesucristo. Entonces yo no puedo orar en ningún otro nombre. Y de hecho, nadie ora en ningún otro nombre. Es para que no se confundan. No se confundan, que aunque ustedes ven que a veces cuando se va a leer la Biblia se mencionan tres nombres, que violenta lo que dice Filipenses 3, Colosenses 3:17, perdón, que dice todo lo que hagáis, de todo lo que hacéis, de hecho, de palabra. Entonces, si dice todo lo que hay que hacer, si yo voy a leer la Biblia, no es el tema hoy, pero quiero aclararle. Si yo voy a leer la Biblia, yo tengo que decir en qué nombre se lee la Biblia. Lo que dice, me obedezco lo que dice la Biblia, la leo en el nombre de Jesucristo. Si yo voy a bautizar, que es un hecho, yo tengo que saber qué nombre le invoco, porque eso es lo que dice la Biblia. Si yo voy a orar, que es nuestro tema esta noche, yo tengo que orar en ese nombre. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, la pregunta más importante es cómo yo debo orar. ¿Cómo yo debo orar? Ustedes se preguntarán, pero ven acá, yo me pongo a orar. Yo me pongo a orar, pero caramba, yo de que llevo 3 minutos, 5 minutos, ya yo terminé. Pero yo veo a otros que no. Yo veo a otros, me dirán algunos. Yo veo a otros que no, que pueden durar media hora, 1 hora, 2 horas orando. ¿Y por qué yo no? Y yo pienso que uno de los principales problemas que tenemos es que no sabemos orar. Y eso es lo que vamos a aprender en esta primera parte. Eso es lo que vamos a aprender. Entonces, Cristo, los discípulos de Cristo tenían que ser interrogantes de ustedes. Le preguntaron, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Cristo le enseña al Padre Nuestro, el Padre Nuestro, que es un tremendo modelo de oración. Sin embargo, ustedes saben bien que se usa como rezo, porque es repetitivo que lo usan. Pero el Padre Nuestro en sí es un modelo de oración. Y ese modelo de oración del Padre Nuestro, cuando muchos de ustedes tengan la experiencia orando, le va a servir para orar mucho rato. No es que porque usted ore mucho rato, Dios se mueve más, ni porque usted ore poco rato o poco tiempo, vamos a decir, Dios se mueva menos. Pero el fin es lo que yo siempre digo, que hay tantas cosas por las cuales orar, que poco tiempo realmente se nos pasa el tiempo y de momento ya tenemos un buen tiempo orando, porque hay tantas necesidades. Pero lo que le aclaro es que el Padre Nuestro, aunque lo usa el tradicionalismo, lo usa como un rezo, pero es uno de los tantos modelos de oración que tiene la Biblia, modelos de los cuales uno se guía. Entonces, de lo que uno se puede guiar. Y le voy a poner un pequeñito ejemplo. Si yo quiero usar, por ponerle un ejemplo, porque hay otros ahí que se lo voy a decir ahora, el Padre Nuestro, para orar, definitivamente que si yo lo leo ahora, yo estoy seguro que con la habilidad que yo tengo leyendo, yo lo leo en menos de 30 segundos. Entonces, yo terminé la oración por eso. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que voy a repetir? No. Entonces, ahí hay un modelo de oración que dice Padre Nuestro que estás en los cielos. Desde ahí tú tienes tu primer punto de oración, en ese modelo, en ese. ¿Cuántas cosas tú no puedes decir o no le puedes decir a ese Padre Nuestro que está en el cielo? Ese es un punto para tú comenzar. Si tú tomas ese mismo modelo, santificado sea tu nombre, ¿cuántas cosas tú no puedes decirle al Dios Santo? Amén. Si tú sigues el mismo modelo, el tercer punto, venga a tu reino. ¿Cuántas cosas tú no puedes decir orando por el reino? Si tú tomas el otro punto, que hágase tu voluntad. Estoy dando un pequeñito ejemplo. Que hágase tu voluntad. ¿Cuántas cosas tú no puedes decir sobre la voluntad de Dios? Y si seguimos así, ahí dice, el pan nuestro de cada día danos lo que es, pues la gente ora mucho por esa parte. ¿Cuántas cosas tú no puedes orar? Tú no puedes decir por provisión.
Si tú seguimos ahí, se perdona a nuestros deudores, perdona nuestras deudas, perdón. ¿Cuántas cosas tú no puedes, por cuántas cosas tú no puedes pedir perdón? Y seguimos ahí como perdonamos, como si seguimos hablando de la tentación, si seguimos hablando de que nos libre del mal. Nosotros duramos más de una hora con ese modelo. No es que eso es la oración, eso es un modelo es una oración corta, pero es un modelo de oración. Pero está el modelo de la oración de Jave, que tú leyéndolo no dura 15 segundos, pero ese modelo de oración de Jave que está en Primera Crónica 4:9, ahí, entonces en ese modelo, en esas cuatro puntos nada más tiene, se han escrito libros gruesos sobre esa oración. Entonces, para que ustedes entiendan que lo que la Biblia nos deja son modelos de oración. No es que yo voy a agarrar al Padre Nuestro, no, estoy en pecado, que rézate 15 Padre Nuestro, yo voy a hacer eso 15 veces y yo estoy perdonado, eso no es así. Es para que tengamos una idea, pero ¿cómo debo orar? Ese es el punto. Muchas personas se preguntan qué es la oración, pues desean orar, tienen la intención de un tiempo de más calidad, pero no saben cómo. O sea, y voy a ser directo en realidad, una situación que se da bastante. O sea, ¿qué digo? Ese es el problema. Amén. Esa es la pregunta que muchos hacen. ¿Qué yo digo? ¿Qué es lo que tengo que decir cuando estoy orando? Entonces yo le digo lo siguiente, mire, orar es como cuando usted está hablando con su mejor amigo, es cuando usted está hablando con una persona que usted quiere hablar con ella, que usted a veces no quiere que se vaya ni siquiera. Así es orar. O sea, es fácil hablar con alguien, que es lo que queremos señalar, cuando sabe que esa persona te va a escuchar y que te ama incondicionalmente. Entonces ahora, ¿cómo empezamos? Porque hay otro elemento importante. Hay mucha gente que a lo mejor usted piensa que sabe orar. Hay gente que rebuscan palabras y que muchos quizás dicen que habla bonito, pero lo hacen en el orden que realmente que se debe hacer. Lo primero que cuando usted va a orar tiene que comenzar es adorando a Dios. ¿Qué hace la gente? Bueno, cuando está orando, recuerden, estamos aquí para enseñar esta parte. ¿Qué hace la gente cuando está orando? Señor, mira, mi hijo, Señor, no tengo cuarto, Señor, mira, estoy enfermo. No, no. El tiempo usted no se lo va a quitar nadie. Usted tiene que comenzar adorando a Dios. Esa es la primera parte. Entonces, eh, cuando tú comienzas con la adoración, si tú eres una gente que sabe orar, siempre comienza por ahí. Siempre. Comienza adorando a Dios. ¿Qué es adorar a Dios? Bueno, decir todas las cosas buenas, lo que Dios es. Mucha gente comienza a decir lo que Dios hace, lo que Dios es. Amén. Ustedes escuchan cómo se está orando, hablar de la grandeza de Dios. O sea, vamos a decir, exaltar el nombre de Cristo. Esa es la primera línea en la oración que nosotros debemos tener. Adorando a Dios. Eso es lo primero. Anoten ahí, porque esa es la primera parte. Adorar a Dios. Eso es lo primero que debemos de hacer. En esa adoración de Dios yo tengo que reconocer y alabar la grandeza que Dios tiene. Ese es un elemento importante en esa adoración. Reconozco y alabo la grandeza que Él tiene. Y hay algo importante. Para esas partes de adoración hay muchas cosas que la Biblia dice de Dios. Que Dios es grande, que Dios es poderoso, de todas las maravillas que Dios puede hacer. Entonces son una serie de elementos que hay que pueden a usted hacerle una buena oración. Eh, Número 3, siempre recuerde algo, que usted delante de Dios usted está desnudo. Siempre cuéntele a Dios sus necesidades. No sé si a usted le pasa como le puede pasar a alguna persona que le da vergüenza, aún orando solo en privado, decir y revelar cosas que Dios ya sabe de usted. Hay personas que le da vergüenza a eso. Entonces es vital que tú le cuentes tus necesidades, lo que tú estás padeciendo. Es un elemento importante. No se puede escapar, yo me imagino que están anotando, pero no se puede escapar darle gracias a Dios. Y la gratitud a Dios también se puede llevar, vamos a decir, si vamos a hablar de tiempo, un buen tiempo. Es una realidad. Entonces,
yo voy a repetir los elementos que le había mencionado de cómo debo de empezar a orar. Lo primero que tengo que empezar es adorar a Dios. Cuando voy a comenzar mi oración, adorar a Dios. Le estoy repitiendo. Reconozco y alabo la grandeza de Dios. El número 2. Le cuento mis necesidades. Le doy gracias también a Dios por todo lo. De hecho, terminamos dándole gracias a Dios. O también usted puede hacerlo en cualquier momento, pero por regular terminamos dándole gracias. Ahora, el otro punto es cómo me presento ante Dios. Y cuando yo hablo de presentarme, me refiero a actitud. Primero, me presento con confianza y fe de que Él va a cumplir. Eso es lo primero. No con miedo. Porque a veces, no sé si a usted le ha pasado eso, que usted a veces va a orar y de momento usted entiende que Dios no lo va a escuchar o que Dios no le va a responder o que Dios no le va a cumplir. Y ya usted está comenzando una oración con problemas porque le está fallando la fe. Entonces nosotros podemos venir delante de la presencia de Dios sin ningún tipo de temor. Esa es la realidad. Ese es un punto. Dice la Biblia en Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Yo tengo que acercarme con confianza, con mucha confianza. Me presento ante Dios, le repito, con confianza. Me presento ante Dios con alegría. Me presento ante Dios con una actitud positiva, vamos a decirlo así, con mucha alegría. O sea, con gozo, con manos levantadas. Hay mucha gente que no levanta la mano ni siquiera cuando están orando en público, vamos a decir en una actividad o en la iglesia, ni siquiera ahí, con manos levantadas. Debo presentarme ante Dios con humillación. O sea, ustedes recuerdan la oración del publicano y el fariseo, ¿verdad? Uno se presentó con arrogancia: Señor, tú sabes que yo cumplo, que yo esto, que yo hago lo otro, que yo no soy como este. Creo que está en Lucas 18, no sé, no mal recuerdo. Que yo no soy como este y no soy como aquel. El otro se presenta que ni quería levantar la cara porque de la vergüenza que tenía por todas las faltas que había cometido. Señor, yo lo quería mirar. Y sin embargo, dice la Biblia que ese que entró humillado salió exaltado. Y el exaltado salió humillado. En otras palabras, ese hombre entró con mucha humildad. No tenemos que orar con humildad. Segunda Crónica 7:14. Usted es un texto muy conocido. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, dice la Biblia, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Con humillación, con humillación. Podemos tomar ejemplo de cómo se presentaban hombres de Dios a orar. Ahí está el ejemplo de Daniel. O sea, Daniel oraba con humildad. Dice la Biblia en Daniel 6:10, dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. En otras palabras, nadie puede impedir que nosotros oremos. Esa es la realidad. Nadie lo puede impedir. Entonces, la otra pregunta es: ¿por qué debo orar? Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. A ver si ustedes pueden responder y se ponen más activos. Vamos a ver. La pregunta mía es: si yo no oro, estoy en pecado. Es pecado. No, déjame cambiar la pregunta. ¿Es pecado no orar? Sí. ¿Quién dijo ahí sí? Génesis. Génesis. Ok. ¿Por qué es pecado no orar? Amén, amén. Sí, claro, es Génesis. Jerónimo. ¿Por qué es pecado no orar? Ustedes saben. Porque está dejando de hacer. Si yo no oro, por qué estoy faltando? Porque está dejando de hacer lo que debería hacer. ¿Está dejando? Entonces,
se está cometiendo ahí sin querer un pecado de omisión. La omisión es cuando yo no hago lo que debo. Entonces vamos a ver ahora por qué que yo debo de orar, por qué por qué debo orar. Amén. Lo primero es que está escrito y es un mandato. Y si es un mandato yo tengo que obedecerlo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Número dos, porque una necesidad personal. Porque hay necesidad personal. Mucha gente puede preguntarse, si Dios me escucha, ¿por qué yo tengo que orar? Porque Él sabe mi necesidad. Entonces yo le voy a poner algunos ejemplos. Cuando Dios le pregunta al ciego Bartimeo qué quiere que te haga, él no sabía que estaba ciego. Cuando Dios le pregunta a Adán en el huerto, le dice, ¿dónde está? Él no sabía dónde estaba, sí sabía dónde estaba. Lo que pasa es que Dios quiere escuchar de nuestros labios, de nuestro corazón sobre todo, que nosotros le confiemos nuestras necesidades y nuestros problemas, le presentemos todo lo nuestro a Él. Entonces orar es una necesidad personal que nosotros tenemos. La oración, ustedes saben que tiene poder. Amén. ¿Qué es lo que dice Santiago 5:16? Que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho, dice Santiago. Entonces, es así. Entonces, tiene poder para qué? Para sanar, para santificar, para abrir prisiones, para echar fuera demonios. O sea, un demonio no sale de que porque usted sea un siervo de Dios, usted tiene que orar. Ah, no, que ahí viene un siervo, que yo me voy. Yo nunca he visto eso. No, usted puede ser un siervo y si usted no abre su boca, él no le hace caso. Para que usted tenga una idea de la importancia de orar. No, que usted puede decir, yo me voy a presentar como yo soy un siervazo de Dios, una sierva, de que el demonio me vea, se va, el demonio no le corre a eso, el demonio le corre al nombre. Y para que le escuche el nombre, yo tengo que orar. Eso es así. Entonces, oro, se va la tentación, calmo la tempestad. Nosotros vimos en el Antiguo Testamento que se oró, se detuvo el sol, se oró, se detuvo la lluvia, se oró, volvió a llover. Y así sucesivamente. Cuando oro, encuentro salvación. Amén. Hasta prolongación de vida. Se ha visto en la Biblia eso, que por una oración hay hasta prolongación de vida. Entonces, todo eso, todas esas cosas, los problemas se disipan o se van. Entonces, ¿cuándo debo orar? El punto, ¿cuándo debo orar? El número 5. Cuando usted se despierta, usted debe orar. ¿Por qué? ¿Sabe? Porque yo siempre lo he dicho, y más cuando trato los temas de guerra espiritual. ¿Están escuchando? Porque está un poco frisada la imagen. Sí, escuchamos. Está un poco frisada. ¿Por qué debo orar? Bueno, ¿cuándo debe orar? Cuando usted se levanta. ¿Por qué cuando usted se levanta debe orar? Porque hay una realidad. Cuando usted está acostado, vamos a decirlo así, cuando usted está acostado, todas esas horas que usted se la pasa durmiendo, pues el enemigo está maquinando cómo lo va a enfrentar a usted el día. Entonces, ¿por qué yo tengo que orar cuando me despierto? Porque hay una guerra espiritual. Y toda la madrugada el reino de la tiniebla está planificando cómo me voy a enfrentar en el día. Entonces yo no puedo agarrar y levantarme, lavarme la cara, entrar al baño y salir al trabajo, a la escuela, a la universidad, o simplemente irme a la sala porque no tengo que hacer, o irme al colmado donde sea, sin yo presentarme delante de Dios. Es una realidad. David decía, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. ¿Cuándo debo orar? En cualquier momento que yo me sienta débil, debo de orar. Es así. La Biblia dice que hay que orar en todo tiempo, orar sin cesar, dice la Biblia. Primera Tesalonicenses 5:17. Cuando me levanto, cuando voy de camino. Usted dirá, ¿cómo? Es que usted no tiene que orar. Usted no tiene que orar simplemente haciendo bulla en un vehículo o algo. Cuando usted está cocinando, cuando está trapeando. Usted puede, a veces yo voy manejando y yo voy orando. Y no choco porque yo no llevo los ojos cerrados. Pero yo voy orando. A veces cuando estábamos haciendo ejercicio, a veces yo ahí he ido orando también. No tengo los ojos cerrados, pero yo voy orando también. Entonces es muy importante que yo sepa que cuando voy de camino también yo puedo orar.
Cuando usted está echando el sazoncito ese, ahí haciendo el desayuno, la comida, también usted puede ir también en oración. Pues bien, entonces yo le decía que cuando ustedes están cocinando, cualquier actividad, usted puede ir orando. Lo que usted no puede volverse loco y manejándose relajado porque va a chocar. Y cuando usted diga que no, que porque chocaste, no, que iba orando y esto es de Dios, no somos locos tampoco. Entonces así, cuando se acuesta, Salmo 4:8, ¿quién se lo sabe? Salmo. En paz me acostaré. Vean cómo dice Salmo 4:8. Y En así paz mismo, mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me hace estar confiado o me hará estar confiado. Y otra versión dice, me hace vivir confiado. Son diferentes versiones, pero es lo mismo. Es una leve oracioncita que usted puede hacer. Aparte de que no hay un momento más idóneo que usted después de un día largo se va a la cama y usted le da gracias a Dios por todo ese día porque le permitió estar ahí y regresar. Cuando usted come, dele gracias a Dios por los alimentos porque uno no lo quiere, pero hay mucha gente que quizá en un día, ese día no va a comer, pero usted tiene. Amén. Cuando usted va a tomar una decisión, que es lo que muchos cristianos no hacemos, dice la Biblia, encomienda a Jehová, Salmo 55:22, fue mi primer mensaje que yo prediqué en mi vida, recuerdo ese texto, encomienda a Jehová tu camino y confía en él que él hará. Amén. Si yo voy a tomar una decisión, yo tengo que tomar una decisión importante. La decisión nosotros tenemos que tomarla en oración. He visto muchos fracasos, muchas familias con problemas porque se ha tomado una decisión fuera de la voluntad de Dios, porque nadie, absolutamente nadie oró, nadie puso ese proyecto en manos de Dios. Y el proyecto fracasó. Sí, pero usted ese proyecto no lo puso en manos de Dios. A veces hasta para usted mudarse tiene que orar y que Dios lo dirija al mejor lugar. Entonces, cuando yo voy a tomar una decisión, siempre hay que orar. No, por eso es que yo digo que no podemos tomar decisiones eh, permanentes, situaciones temporales. A veces tomamos decisiones permanentes, situaciones temporales. Si nosotros oramos, cuando vamos a tomar una decisión, nosotros no vamos a tener muchos problemas porque al final de cuentas Dios nos va a dirigir. Entonces, si va a tomar una decisión importante, vamos a decir, ora siempre, ponte ora, no te desesperes, siempre vea la oración, que Dios te va a dirigir como Él sabe. En esta parte, algo muy importante, vamos a decir, cuando llega la respuesta, porque estamos hablando de orar y lo que estamos hablando nada más es de que nosotros hablamos. Dios responde de tres maneras. Oigan bien, Dios responde de tres maneras. Dios te dice sí, te dice no y te dice espérate. Esas son las tres formas en que Dios responde. Para que ustedes tengan una idea. Sí, te dice que no y te dice que te aguante. La gente a veces se desespera. Es así. Lo voy a leer ahí en 1 Samuel 14:37. Y cuando Dios dice que te espere, aguántate. No te vayas con el amague. Espérate. Esa muchachona no te conviene. No te conviene ese trabajo. Pero la gente y usa al pastor y le dice, mira, no te cuido. Le vas a poner siempre el pastor, ¿no? Porque estoy cogiendo lucha. Pero ese trabajo, eso es lo que hay ahora. Y yo le digo, bueno, puedes tener un poquito de paciencia, pero no te conviene porque vas a dejar de hacer las cosas y vas a dejar de ir a la iglesia. Pues la gente no lo piensa en el momento. Bueno, después terminan en el mundo muchas veces. Entonces dice, y Saúl consultó a Dios. ¿Descenderá tras los filisteos? ¿Lo entregarás en mano de Israel? Oigan lo que dice esta partecita importante. Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Amén. Él quiere una respuesta inmediata. Saúl quería ir a pelear con los filisteos. ¿Puedo ir a pelear con los filisteos? Dios no le dijo nada. Entonces a veces se toman decisiones, Dios no dice nada y yo voy, y arranco con lo que sea. Y se me cae todo, porque Dios no ha dicho nada. Amén. Espérate, aguántate. ¿Qué es la espera? Bueno, la espera es que Dios le prometió un hijo a Sara y a Abraham,
y se lo dio 25 años después, pero usted tiene 2 meses orando por algo y está desesperado. Ya usted está vuelto loco con 2 meses que está orando por un propósito, por una situación. Yo he puesto cosas en oración y yo le voy a decir algo, la he visto todos los años, pero la he visto. La realidad, la he visto. Lo que pasa es que yo entiendo que ha pasado mucho tiempo, pero cuando tú vas a la Biblia, te das cuenta de que pasaban 25 años y no había respuesta. Pero también lo importante es lo que a todo el mundo nos gusta y que Dios también dice que sí. Amén. Y le voy a leer aquí lo que dice Proverbio. Proverbios 15:23 y Proverbios 16:1. Dice el primero: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Y dice el 16:1: del hombre son las disposiciones del corazón. Ustedes han escuchado mucho ese texto. Mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Ven, la última palabra lo decimos, ¿quién la tiene? La tiene Dios. Pero seguimos con el sí. Isaías 38:5. Ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David, tu padre, dice así: he oído, oigan bien, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí yo añado a tus días 15 años. Le dijo que sí. No le dijo espérate y no le dijo no. Le dijo sí, está bien. Escuché tu oración. Sigue diciendo: entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. La otra parte que viene va a haber algo muy interesante. ¿Por qué Dios entonces a veces no? ¿Por qué tenemos problemas orando? Entonces, a veces Dios dice que no. La gente no entiende eso. Y muchas personas ni de Dios ni de nadie aceptamos un no. Y esto es triste para el que pide y no recibe, pero Dios tiene control de todas las cosas. Y dice, pero la Biblia dice que pide y recibe. Pero a veces Dios dice que no. Es como hay un meme en las redes sociales, que es un meme cristiano que dice, el siervo que él pedía, que ella pedía, y el siervo que Dios le dio. Le ponen un buen mozo y uno que no se ve tan bien. Entonces dice, el siervo que ella pedía pero el que Dios le mandó es aquel. Entonces ahí la sierva está incómoda porque no era ese. Es así. Entonces, miren lo que dice Santiago 4:3. Este punto lo vamos a profundizar un poco más en la otra lección. Dice: pedí y no recibí porque pedí mal, para gastar en vuestros deleites y pecados. Y sigue diciendo 1 Samuel 28: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por profeta, ni por nadie. Entonces, ahí es que Saúl, es una historia que no lo vamos a hablar de ella ahora, ahí es que Saúl se viste, se disfraza, y va a consultar a una hechicera, porque cuando el hombre de Dios cae tan bajo, cae hasta esas cuestiones que cayó Saúl. Fue a consultar a una hechicera porque ya Dios no le respondía. Entonces, cuando Dios dice que no, es triste, pero hay que resignarse porque Dios dijo que no. Y a todos nosotros Dios nos ha dicho que no en un momento determinado. Entonces uno se pone en cuestión, pero triste, pero Dios conoce el futuro y sabe lo que hay. Entonces, en conclusión, en esta parte, la vida de oración es indispensable en todo el mundo, en todo cristiano. Ser cristiano es tener una relación con Cristo mediante la oración. La oración nos hace entender su palabra y reconocer el poderío de Cristo. Es una realidad. Y es la llave, como dice. Le doy algunos textos interesantes. Primera de Pedro 4:7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrio y velad en oración. Ven. Santiago 5:13 dice: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Siempre nos llaman a hacer la oración. Esa es la realidad. Pero el mismo Pablo le dice a Timoteo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Ven lo que le decía al principio, de todas las cosas que hay que incluir en la oración. Oigan bien, tenemos que orar por todos los hombres.
Anoten eso, por los reyes, por todo lo que está en eminencia. Por eso yo siempre oro por el gobierno, por el país, por las autoridades, no importa el gobierno que esté, de que soy cristiano, siempre he orado por todos los presidentes que han pasado por ahí. Eh, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Hay que orar por todo el mundo. Usted tiene que orar hasta por, mire, por lo que sea. Incluso la Biblia dice que ora hasta por tus enemigos. Por todo el mundo tú tienes que orar. Eso es lo que la palabra de Dios establece. Cuando tú te pones a orar ahí, haciendo cosas que Dios te ponga en tu mente, buenas, y no buenas también, porque hay cosas que son malas, pero tú oras para que se arreglen. Esa es la parte importante. Entonces siempre tenemos que orar. Recuerde, cuando usted se vaya a acostar, siempre ore. Cuando usted se levante, siempre ore, porque Satanás en la madrugada está maquinando contra usted para dañarle el día. Usted a veces se encuentra situaciones en el día que usted dice que si usted dice, bueno, si yo no hubiese orado, me meto hasta en problemas, me meto. Esa es la realidad. Entonces, siempre hay que orar. La vida de nosotros debe fundamentarse siempre en la oración. Y hay muchas maneras de orar. Ahí usted puede orar en intimidad solo, puede orar en las horas que usted se sienta mejor, aunque hay horas que no hay ruido, son horas excelentes, pero usted se siente cómodo en otra hora, pues puede hacerlo en otra hora, pero siempre orar, siempre orar. Eso no falte a eso, por Dios. Siempre busque el momento para orar. Y cuando usted vaya moviéndose, en vez de usted estar hablando, pues póngase a orar. Simple y llanamente. Van conduciendo, ore, no cierre los ojos, pero ore. Están cocinando, ore, hable con Dios ahí. Porque ahí en la Biblia se enseña muchas formas, vamos a decir, posturas, se llama eso, postura de oración. Y lo único que la Biblia, no es muy normal, la Biblia es orar acostado, a menos que usted esté enfermo. O sea, bueno, le aclaro esto en el punto. Es orar acostado. Si usted está enfermo, usted ora acostado, pero usted no puede estar orando acostado si usted no está enfermo. No es correcto. Esa es la realidad. Ahora, si usted está enfermo, usted ora acostado, claro que sí. Entonces, así. Entonces, nosotros podemos sacar un tiempo importante y hacer un hábito de oración. Adelante. Amén, amén. Históricamente demostrado por testimonio que todo el que ora acostado termina durmiéndose rápido. No, oye, el que ora acostado comienza a orar y después se duerme, cuando se despierta no sabe por dónde va. Eso le pasa también a algunos que les gusta orar a la 1, a las 2 de la mañana. ¿Qué hora que por regular uno tiene sueño? Yo no estoy en contra de que yo no estoy en contra de que usted ore. Yo no le impongo hora a nadie para que no me digan nada. Yo no le impongo hora a nadie, pero sí muchas veces usted toma unas horas que usted sabe que usted le da sueño y de momento usted viene y está orando y de momento se despierta, usted no sabe dónde dejó la oración y la vuelve a tomar y no sabe dónde la dejó y no sabe por dónde va. Y ya hace rato que usted está perdido, hace rato que usted se perdió totalmente. Amén, adelante. Bueno, yo considero que uno de los mejores horarios para orar sería ya cuando usted se levante muy temprano en la mañana, porque obviamente ya va a tener un largo rato durmiendo y así no va a caer en esa práctica que usted dijo, que obviamente a mayoría que nos pasa eso, que oramos en la cama, ese otro factor, nos acomodamos demasiado y ahí de repente usted orando y si se levanta y dice, wow, pero ¿por dónde yo iba? Y ahí se nos va el tiempo. Bueno, varón, pero hasta en la iglesia hay gente que se acomoda en esas sillas que nosotros tenemos de colcha. Y de momento, cuando terminamos la oración, yo tengo que toparle porque es rendido que están durmiendo. Ay, santísimo. Yo he tenido gente durmiendo, rendido, varón, ya terminamos. Hay que toparle, ya terminamos. Pues se acomodan en la silla. Por eso, no estoy criticando esto, pero por eso no es tan bueno que uno se acomode tanto cuando orar, porque la comodidad te puede traicionar. No es de que Dios te va a oír más porque tú sacrificaste y tú oraste y te pusiste arriba de un guayo. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si tú te acomodas mucho orando en cualquier lugar, tú te puedes dormir o te puedes distraer. Entonces, cada cual elige la hora que más le conviene orar, pero yo entiendo que hay horas que son bien cómodas porque no hay tráfico,
no hay flujo, no hay bulla. Son horas que son buenas en realidad. Pero si usted, no hay problema en que usted ore en el momento que usted lo crea conveniente, en realidad. No hay problema con eso. Pero sí hay horas que son muy buenas porque ya estamos en silencio y todo eso.